Listo. Tema número 11, contaminación industrial. Este tema hoy en día está dando mucho que hablar, la contaminación industrial. Es un tema donde las grandes potencias en el mundo, o sea, los países más desarrollados en el mundo, utilizan industrias. Ellos tienen industrias. O sea, esas industrias, ¿qué le permite a ellos? Le permite que su economía vaya desarrollándose. ¿Por qué? Porque ellos no tienen otro sistema de trabajo más que la industria. Entonces, ¿qué sucede? Como ellos viven de la industria, ellos no quieren, por ejemplo, que hayan acuerdos, protocolos, convenios. No quiere que haya, por ejemplo, acuerdos en el sentido de que le vaya a perjudicar su economía. De tal manera que uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos no quiere firmar acuerdos de contaminación ambiental, sobre todo contener su industria. Ellos no quieren. ¿Por qué dicen? Porque si paralizan o limitan su industria, no van a poder desarrollar su economía. Estados Unidos es uno de los países que siempre está en contra de protección del medio ambiente, contra la conservación del medio ambiente. Ellos no aceptan, ellos dicen que no. Bueno, ¿por qué? Porque es su economía. Es uno de los países más odiados así por los demás países en el mundo, en la cual no quiere aceptar un acuerdo, un protocolo de proteger el medio ambiente, no de restar, no de quitar la industria, sino de limitar, por ejemplo, limitar que las industrias sigan contaminando el medio ambiente, en este caso la contaminación industrial. Esa manera de introducción. La contaminación industrial, escúcheme bien, se está dando a nivel generalizado en el mundo. En el mundo se está dando la contaminación industrial. Dado es el caso de que hay alimentos, de que se han encontrado, por ejemplo, partículas que están en el espacio, caen a las frutas y el hombre las absorbe y se las come, como se dice. ¿Ya? Y prueba de ello, han hecho un estudio de que hoy en día ustedes bien saben por qué la gente tiene bastante cánceres. Cáncer al oído, cáncer a la nariz, cáncer a la garganta, cáncer al hígado. De todo día tenemos cáncer. Ya según los estudios hechos, la OMS, Organismo Mundial de la Salud, se debe, dice, a la contaminación industrial, o sea, las industrias han hecho o están logrando que esas partículas en humo viajen al espacio y esas partículas que están en el espacio lleguen a caer sobre lo que es alimento. Vayamos, por ejemplo, el arroz, el maíz, las frutas, por ejemplo, que están en las plantas. ¿O qué otro alimento llegue, por ejemplo, a estar sujeto a partículas que están en el ambiente, en la atmósfera y caen, y la fruta las coge, y al final nosotros nos alimentamos de ello, y nos perjudica nuestro organismo? Entonces, la contaminación industrial, ¿qué cosa es? Viene a ser pues, el conjunto de elementos tóxicos o sustancias nocivas, como se puede decir así, que arrojan las industrias y dañan el medio ambiente. Los que han ido a Pisco, conocen por ejemplo ahorita la planta Cerros Arequipa, a esa empresa se le exigió de que a su alrededor sembrara plantaciones de guarango, de guarango. ¿Y qué han hecho? Solamente sembraron unos cuantos guarangos, mayormente sembraron eucalipto. Para que ustedes se den cuenta cómo es la contaminación industrial, observen, por ejemplo, las plantas que están alrededor de esa empresa, de Aceros Arequipa, que está en la Pampa de Pisco. Observen el color que tienen esas plantas. A ver, si me están escuchando, me están prestando atención. ¿De qué color están las hojas de las plantas? Si me están escuchando, a ver. ¿De qué color están sus hojas? ¿Qué color observan las plantas que están alrededor de la empresa Aceros Arequipa? Profesor, no dijo el color, solo dijo que cambiaron de color. Ya. ¿Qué color lo observan? En la imagen, medio amarillento.
Ajá, amarillento, ya está. Entonces, miren, esas plantas, normalmente las hojas de la planta son verdes, ¿sí? Pero producto de ese aire, o ese aire contaminado, nocivo, que arroja esa fábrica de metales, ustedes saben que ahí van todo tipo de chatarra, para entenderlo mejor. Ahí la procesan, o sea, la hierven así, como cocinar, para dar lugar a otros derivados, a otros productos. Entonces, miren, ese aire que sale de las fábricas al espacio, ¿qué propiedades tienen las plantas? Las plantas tienen la propiedad de absorber todo aire contaminado. Ellos lo absorben, miren la planta lo que hace, se queda con el tóxico y bota el aire limpiecito para nuestros pulmones. Pero tan contaminante es la industria, en este caso que está ahí, Ceros Arequipa, que mire cómo le quita la vida a la planta. No, la va matando poco a poco. ¿Y cómo se nota esto? Color amarillento, color amarillo. Por eso se le exige a la empresa, ya de eso tengo conocimiento, que sembrara guaramo. El guaramo sí es una planta bien valiente, como se dice. El guaramo, por ejemplo, tiene la propiedad de que ese aire que está en la atmósfera, humedad atmosférica que se llama, la planta lo coge. Y ese aire que está llamado humedad atmosférica, que tiene agüita, con eso la planta se alimenta. La planta, sin necesidad de regalo. Por eso muchas veces ustedes van a observar en unos desiertos, guaranos sembrados, ¿cómo han resistido? Dice uno, no, es por la humedad atmosférica. Entonces se le exigía a esa empresa que sembrara plantaciones de guaranos, pero que sembrar eucalipto. Entonces, ¿por qué? Para contrarrestar la contaminación industrial, que daña principalmente, mire cuántas plantaciones de frutas hay, yo he observado, tengo la oportunidad de pasear esos lugares, cuántas plantaciones de fruta hay, el ají páprica, la uva, los cítricos, he visto ahí los cítricos. Entonces, mire, los paltos, ¿cómo estarán esas frutas? Imagínense ustedes, aparte de los insumos que le echan las empresas, con bastantes sustancias nocivas que normalmente la consumimos y es donde daña nuestro organismo y da a conocer lo que nosotros llamamos cáncer. Ya, esa es la contaminación industrial. La causa de contaminación industrial, o sea, ¿por qué se origina la contaminación industrial? Uno, que las empresas están utilizando maquinarias obsoletas. ¿Qué quiere decir eso? Maquinarias que no han sido actualizadas, maquinarias viejas, si se puede decir, que ya hace mucho tiempo han tenido su desempeño, han tenido, por ejemplo, su ciclo de vida productiva, pero ya ahora se han desfasado porque hay otras máquinas mejores, en la que ya, por ejemplo, no arrojan mucho humo contaminado, ese humo nocivo al espacio. Hay otras fábricas que tienen esas maquinarias, pero hay otras que no han actualizado, no han renovado, como se dice. Entonces, ese es uno de los grandes perjuicios que hace que se desarrolle la contaminación industrial. Las fábricas tienen tecnologías obsoletas, o sea, antiguas o tradicionales. Por ejemplo, sin hacer sentir mal a nadie, todo uno tiene su herramienta de trabajo. Usted ven a veces esos carritos antiguos, ¿no? Cómo ya se siente el año, el uso a través de los años de esa máquina, que ya arrojan un humo ya que no deja ni respirar, ¿no? Muchas veces en fuego la gente le dice, ese carro se está incendiando, ¿no? Imagínense cómo estará de obsoleta esa máquina. Miren cómo quema el aceite, ¿no? Que arroja ese humo demasiadamente contaminado para el ser vivo, cómo contamina. Entonces, eso se llama tecnologías obsoletas. Las pequeñas industrias, es cierto, las pequeñas industrias usan lo que tienen a su alcance. ¿Por qué? Porque son fábricas pequeñas, industrias pequeñas, no tienen capital. Su círculo de trabajo, su mercado de repente es pequeñito y las ganancias son pocas, de tal manera que al vender poco o tener un mercado pequeño, sus ganancias van a ser menos. Lo que no le da, pues decir, facultad o no le da solvencia económica como para poder, por ejemplo, tener una tecnología que le permita desarrollarse, ¿no? Protegiendo el medio ambiente, lo cual no puede. ¿Por qué? Porque son económicamente de un círculo económico muy cerrado. Entonces, yo, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta ahora último de cuando ocurrió la pandemia,
el presidente saliente, Martín Vizcarra, con la ministra de Economía, han subvencionado, miren, subvencionado, o sea, le han dado plata, dinero a las grandes empresas para que no, según ellos, no quiebren. Pregunta, ¿y por qué no le dieron la misma cantidad de dinero que le dieron a la empresa grande, a la empresa pequeña? ¿Por qué? Privilegio, de repente mal uso de los recursos económicos, o de repente dirán nuestras empresas grandes son los que reportan más recursos o más impuestos que las pequeñas, ahí sí hay que apoyarlas. Ese es uno de los grandes factores en que el Estado, el gobierno, se descuida y debe apoyar a las pequeñas industrias, o sea, subvencionando. ¿Para qué? Para que actualicen su maquinaria, para que estén al tanto de la ciencia y la tecnología. Por eso es que la contaminación industrial muchas veces se da tiempo a las pequeñas industrias. Repito, no tienen la solvencia económica, o sea, no tienen el dinero suficiente como para invertir en tecnología actualizada. Otra causa, insuficiente eliminación de residuos sólidos. Es cierto, al Perú y a muchos países de América le falta una tecnología para seguir reduciendo la eliminación. O sea, tenemos tanta contaminación que hay poca tecnología para tratar que los residuos contaminen más el ambiente. Un ejemplo. A ver, vamos a hacer Arequipa, allí mismo, por ejemplo. Esos residuos que salen al espacio contaminado no solamente le van a hacer daño a las plantas, le van a hacer daño al suelo, donde cae ahí, la tierra. La va degradando, o sea, le va quitando la fertilidad. Imagínense, esos son residuos metálicos. No. Todo trabajador que labora ahí en esa empresa termina con problemas a los pulmones, así usan mascarilla. Mire, si termina con problemas de salud teniendo mascarilla, ¿cómo será que se protege? ¿Y cómo será que ese humo que sale al espacio sin protección de nada? Entonces, ahí falta. Si bien es cierto, quieres trabajar, quieres procesar metal o chatarra, como quieres, listo, trabaja. Pero ¿dónde está la tecnología que ese humo que arrojas debe de reducirse su grado de contaminación? Eso es lo que falta. Dice, insuficiente eliminación de residuos. Es decir, no tenemos la suficiente tecnología en el Perú para reducir la contaminación industrial. Nos falta, no tenemos. No tenemos. O sea, eso le falta al Perú. Por ejemplo, otros países, Estados Unidos, por ejemplo, ellos saben que contaminan el medio ambiente. Ellos saben que contaminan el ambiente. Ellos saben que hacen daño al aire, pero también utilizan una tecnología de protección al aire, miren, al aire. O sea, si uno sale al aire y en el aire hay maquinarias, o ellos utilizan lo siguiente, usan unos aviones especiales que arrojan unos insumos al espacio y neutralizan, o sea, reducen ese grado de contaminación. Repito, Estados Unidos sabe que sus industrias hacen daño al medio ambiente, pero ¿cómo cuidan su población ellos? Utilizan, por ejemplo, los aviones o los helicópteros y arrojan unos insumos al espacio, de tal manera que cae como una lluvia sobre el humo que sale de la fábrica, para que me entiendan, y reduce el grado de contaminación. País desarrollado en el mundo, país que tiene la tecnología de punta, como se dice, país grande, potencia en el mundo, lo que no ocurre con los países en vía de desarrollo, como el caso de Perú. Nos falta, tenemos insuficiente eliminación de residuos, por eso que existe un gran porcentaje de contaminación de las industrias. La exiliación de los recursos del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, existe, por ejemplo, lo que yo decía hace unos minutos. A ver, una fábrica o una industria de petróleo, una planta procesadora de petróleo, está sacando petróleo, por ejemplo, del mar. Y dadas las circunstancias, se rompen las tuberías. Se rompen las tuberías. Ese petróleo bruto, porque no está ni procesado, se desparrama, así se dispersa en el mar. Va a afectar a las plantas y a los animales que viven ahí. Es como a nosotros, por ejemplo, que estamos ahorita tranquilos y empiezan a quemar llantas y es humo que no va a hacer bien, no va a hacer mal ese humo, nos va a dañar.
sistema respiratorio, principalmente nuestros pulmones. Igual ocurre en la vida marina. Entonces, ¿qué significa la liquidación de los recursos del planeta? Si no reducimos esa contaminación de esos agentes tóxicos, va a lograr que los recursos, va a dar al lugar que los recursos que existen en el planeta se van a pasar a extinguir. ¿Por qué? Por la inconsciencia, en este caso del ser humano. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que hace, sabiendo lo que está realizando, sabiendo lo que va a ocasionar, no repara, o sea, no dice ya hasta acá nomás. No. Entonces aquí falta actuación del gobierno. ¿Qué tiene que hacer las autoridades? Si hay petróleo que está sacando del mar y lamentablemente hay derrame, no sacas. ¿Listo? ¿Quién me va a curar o quién me va a sanear ese daño que me has hecho a la vida marina? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alumnos me escuchan?